Jesús nunca habló del infierno. Spinoza explica quién lo inventó. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tiemblas cuando escuchas la palabra infierno? ¿Por qué una simple palabra puede despertar tanto terror en el corazón humano? Déjame hacerte una pregunta aún más perturbadora. ¿Y si te dijera que Jesús de Nazaret, el hombre que predicó amor incondicional durante toda su vida, nunca habló del infierno eterno tal como lo conocemos? Hoy vas a descubrir una verdad que ha sido ocultada durante siglos, una verdad tan poderosa que cambió la vida del filósofo más revolucionario de todos los tiempos, Baruch Spinoza. Este genio holandés del siglo XVII arriesgó todo su futuro, su familia, su comunidad, para revelar algo que las instituciones religiosas no querían que supieras. ¿Desde qué país me estás viendo ahora mismo? ¿Son las 2 de la madrugada y no puedes dormir porque algo dentro de ti busca respuestas? ¿O tal vez es domingo por la tarde y decidiste invertir este tiempo en algo que podría cambiar tu perspectiva para siempre? No importa la hora, no importa el lugar, lo que importa es que estás aquí, y eso no es casualidad. Antes de continuar, quiero pedirte un favor. Si estás viendo esto desde tu celular, dale like a este video. No es por vanidad. Es porque el algoritmo necesita saber que este contenido importa, que estas verdades merecen llegar a más personas. Cada like es un voto para que más almas inquietas como tú puedan acceder a esta información. Y cuando terminemos este viaje juntos, vas a querer compartir este video con ese amigo que siempre se hace las mismas preguntas que tú. Ese amigo que merece conocer la verdadera realidad detrás de una de las doctrinas más controvertidas de la historia humana. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar va a desafiar todo lo que creías saber sobre religión, poder y control. Esta es la historia que nunca te contaron en la iglesia. El silencio revelador, lo que Jesús realmente dijo. ¿Has notado algo extraño cuando lees los evangelios con atención? ¿Te has dado cuenta de que Jesús, quien supuestamente vino a advertirnos sobre el infierno eterno, pasa la mayor parte de su tiempo hablando del reino de los cielos? Piénsalo por un momento. Si el objetivo principal de Jesús era salvarnos del infierno, ¿no sería lógico que dedicara la mayoría de sus enseñanzas a describir detalladamente este lugar de tormento? Pero aquí está lo fascinante. Cuando analizamos los textos originales, encontramos algo completamente diferente. Jesús hablaba constantemente en parábolas sobre el amor de Dios, sobre el perdón infinito, sobre la transformación del corazón humano. Sus palabras estaban llenas de esperanza, no de amenazas terroríficas. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? Un joven abandona a su padre, derrocha toda su herencia en una vida disoluta, y cuando regresa a casa esperando ser tratado como un sirviente, ¿qué encuentra? Un padre que corre hacia él con los brazos abiertos, que ordena preparar una fiesta, que lo recibe como si nunca se hubiera ido. ¿Dónde está la amenaza del infierno eterno en esta historia? ¿Dónde está la advertencia sobre el castigo infinito? Analicemos más profundamente lo que realmente decía Jesús. Cuando el Cristo histórico hablaba de fuego, utilizaba una palabra muy específica en su idioma original. No hablaba de un lugar de tortura eterna, sino que usaba metáforas que su audiencia judía entendía perfectamente. El fuego, en la tradición hebrea, representaba purificación, no destrucción eternal. Pero entonces, ¿de dónde viene toda esta obsesión con el infierno? ¿Por qué generaciones enteras han vivido aterrorizadas por un concepto que aparentemente no era central en las enseñanzas de Jesús? La respuesta te va a sorprender y tiene que ver con algo mucho más siniestro que la simple interpretación religiosa. Cuando Jesús mencionaba consecuencias por nuestras acciones, hablaba de algo completamente diferente a lo que hoy entendemos por infierno. Hablaba de la ley natural de causa y efecto, de cómo nuestras decisiones crean naturalmente resultados en nuestras vidas. No era una amenaza divina, era una explicación amorosa sobre cómo funciona la realidad. ¿Te has preguntado por qué las palabras de Jesús sobre el amor son tan numerosas y detalladas, mientras que sus supuestas descripciones del infierno son vagas y escasas? ¿No te parece extraño
que alguien que vino supuestamente a salvarnos del tormento eterno haya dedicado tan poco tiempo a describir ese destino terrible? La realidad es que Jesús de Nazaret era un maestro espiritual judío del siglo I, criado en una tradición que tenía una comprensión muy diferente de la vida después de la muerte. Su mensaje era radical, pero radical en el sentido del amor incondicional, no del terror psicológico. ¿Sabías que cuando Jesús decía vida eterna, la palabra griega que se tradujo como eterna no significaba necesariamente para siempre? La palabra aionios se refería más bien a la calidad de vida, no a su duración infinita. Era vida de la era venidera, vida plena, vida transformada. Pero los traductores posteriores, influenciados por filosofías griegas y agendas políticas, transformaron este concepto esperanzador en algo completamente diferente. ¿Y qué hay de todas esas referencias al fuego y al castigo que encontramos en los evangelios? Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Jesús hablaba a una audiencia que conocía perfectamente las metáforas judías. Cuando mencionaba el fuego que no se apaga, no estaba inventando una nueva doctrina del infierno. Estaba citando textos hebreos que hablaban de purificación y restauración. El problema comenzó cuando estas enseñanzas judías fueron traducidas al griego, luego al latín y finalmente a las lenguas modernas. En cada traducción se perdía un poco más del significado original y se añadían nuevas interpretaciones influenciadas por las cosmologías paganas de cada cultura. Pero ¿quién decidió que estas metáforas debían interpretarse literalmente? ¿Quién transformó las palabras de esperanza de Jesús en un sistema de terror psicológico? Para responder a estas preguntas, necesitamos entender lo que descubrió uno de los pensadores más brillantes de la historia humana, Baruch Spinoza, el hombre que se atrevió a decir la verdad. ¿Qué tipo de hombre arriesgaría todo su futuro, su familia, su lugar en la sociedad, solo para revelar una verdad incómoda sobre la religión? ¿Qué clase de coraje se necesita para desafiar a las instituciones más poderosas de tu tiempo, sabiendo que el precio podría ser el exilio y la persecución de por vida? Baruch Spinoza no era un rebelde por naturaleza. Nacido en 1632 en Ámsterdam, creció en el seno de una próspera familia judía sefardí. Sus ancestros habían huido de la Inquisición española, buscando en los Países Bajos la libertad religiosa que les había sido negada en su tierra natal. Era un joven brillante, educado en las mejores escuelas de la comunidad judía, destinado a convertirse en un respetado comerciante y líder religioso. Pero ¿qué sucede cuando una mente extraordinaria se encuentra con verdades que contradicen todo lo que le han enseñado? ¿Qué pasa cuando alguien con la capacidad intelectual de Spinoza comienza a hacer las preguntas correctas sobre Dios, la religión y la naturaleza humana? A los 23 años, Spinoza ya había comenzado a expresar dudas sobre las doctrinas religiosas tradicionales. No era rebeldía adolescente, era el resultado de un estudio profundo y honesto de los textos sagrados. Había aprendido hebreo, latín, había estudiado los comentarios rabínicos más respetados y había llegado a conclusiones que lo perturbaban profundamente. ¿Te imaginas el conflicto interno que debe haber sentido? Por un lado, su familia, su comunidad, toda su identidad social estaba construida sobre la fe tradicional. Por el otro, su intelecto le mostraba inconsistencias, contradicciones, evidencias de que muchas doctrinas religiosas habían sido creadas por seres humanos con motivaciones muy terrenales. Spinoza comenzó a compartir sus dudas con otros jóvenes de la comunidad. Hablaba de sus investigaciones sobre los textos bíblicos, de las influencias paganas en el judaísmo, de cómo muchas creencias populares no tenían fundamento en las escrituras originales. Sus conversaciones eran profundas, filosóficas, pero también peligrosas. ¿Sabías que le ofrecieron dinero para que se callara? La comunidad judía de Ámsterdam, temerosa de las consecuencias políticas y sociales de tener un hereje en sus filas, le propuso una pensión anual de 1000 florines si prometía mantenerse en silencio público sobre sus ideas.
Era una suma considerable para la época, suficiente para vivir cómodamente sin trabajar. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías aceptado el dinero y vivido una vida de comodidad silenciosa? ¿O habrías elegido la verdad, sabiendo que el precio sería el ostracismo y la persecución? Spinoza rechazó la oferta. No podía vivir una mentira. No importaba cuán cómoda fuera esa mentira. El 27 de julio de 1656, con apenas 23 años, fue excomulgado de la comunidad judía con una de las maldiciones más severas jamás pronunciadas. Le prohibieron cualquier contacto con otros judíos, incluyendo su propia familia. Su nombre fue borrado de todos los registros, como si nunca hubiera existido. ¿Puedes imaginar lo que significa ser borrado así de tu propia historia? Spinoza se convirtió en un fantasma social, un hombre sin pasado y aparentemente sin futuro. Pero en lugar de quebrantarlo, esta experiencia lo liberó. Ahora podía buscar la verdad sin las restricciones de la ortodoxia religiosa. ¿Y qué verdad había descubierto que era tan peligrosa? Spinoza había llegado a una conclusión revolucionaria. Dios no era el ser antropomórfico descrito por las religiones tradicionales. Dios no era un rey celestial que premiaba y castigaba según su capricho. Dios era la naturaleza misma, las leyes que gobiernan el universo, la realidad fundamental de la cual todos formamos parte. Esta visión eliminaba completamente la necesidad de un infierno punitivo. Si Dios es la naturaleza, entonces no existe un ser divino con emociones humanas que se enoje y castigue eternamente a sus criaturas. Las consecuencias de nuestras acciones son naturales, no sobrenaturales. Sufrimos no porque Dios nos castiga, sino porque nuestras acciones inadecuadas generan naturalmente resultados dolorosos. Pero ¿cómo llegó Spinoza a esta conclusión tan radical? ¿Cuál fue el proceso intelectual que lo llevó a desafiar milenios de tradición religiosa? La respuesta tiene que ver con su método revolucionario de análisis de textos sagrados. Spinoza fue uno de los primeros en aplicar métodos históricos y lingüísticos rigurosos al estudio de la Biblia. No leía los textos como dogmas intocables, sino como documentos históricos, escritos por seres humanos en contextos específicos. Analizaba las inconsistencias, estudiaba las influencias culturales, comparaba diferentes versiones y traducciones. ¿Y qué encontró cuando aplicó este método al concepto del infierno? Descubrió que era una construcción posterior, una doctrina que había sido desarrollada siglos después de la época de Jesús, influenciada por filosofías paganas y motivada por necesidades políticas de control social. La filosofía de Spinoza no era atea, como algunos de sus críticos afirmaban. Era profundamente espiritual, pero de una manera completamente nueva. Veía lo divino en la naturaleza, en las leyes matemáticas que gobiernan el cosmos, en la interconexión de todas las cosas. Para él, conocer a Dios significaba conocer la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era este enfoque? Spinoza estaba proponiendo una espiritualidad basada en el conocimiento y la razón, no en el miedo y la superstición. Una espiritualidad que liberaba a los seres humanos del terror psicológico, de la condenación eterna, y los invitaba a encontrar lo sagrado en la propia existencia. Las raíces paganas del infierno cristiano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el infierno cristiano se parece tanto a los inframundos de las mitologías paganas? ¿Es casualidad que Hades, Tartarus, el inframundo nórdico y el infierno cristiano compartan tantas características similares? ¿O hay algo más profundo y más perturbador detrás de estas similitudes? La verdad que Spinoza descubrió va a sorprenderte. El concepto cristiano del infierno no surgió de las enseñanzas de Jesús, sino de una compleja fusión de tradiciones paganas que fueron gradualmente incorporadas al cristianismo durante los primeros siglos de su desarrollo. ¿Sabías que los primeros cristianos judíos no creían en un infierno eterno? Durante los primeros 100 años después de la muerte de Jesús, la mayoría de sus seguidores mantenían la visión judía tradicional del Sheol,
un lugar neutral donde residían todos los muertos, sin distinción entre justos e injustos. No era un lugar de tormento, sino simplemente la morada de las almas desencarnadas. Entonces, ¿cuándo comenzó a cambiar esta perspectiva? El punto de inflexión llegó cuando el cristianismo comenzó a expandirse más allá del mundo judío y entró en contacto con las culturas helenísticas. Los conversos gentiles traían consigo sus propias cosmologías, sus propios miedos, sus propias concepciones sobre el destino de las almas después de la muerte. ¿Has estudiado alguna vez la mitología griega? El Hades griego no era simplemente un lugar de muerte, era un reino complejo con diferentes niveles y castigos específicos para diferentes tipos de pecadores. Tártarus, la región más profunda del Hades, era donde los dioses castigaban eternamente a quienes los habían ofendido. ¿Te suena familiar esta estructura? Pero la influencia griega no fue la única. ¿Conoces el zoroastrismo? Esta antigua religión persa, que floreció siglos antes del cristianismo, tenía una cosmología dualística muy desarrollada. Ahura Mazda, el dios de la luz, luchaba eternamente contra Angra Mainyu, el dios de la oscuridad. Los muertos eran juzgados en un puente llamado Chimbat y los malvados eran arrojados a un lugar de tormento eterno llamado la Casa de la Mentira. ¿No te parece fascinante que cuando los judíos estuvieron exiliados en Babilonia bajo el dominio del imperio persa, comenzaran a desarrollar por primera vez conceptos más elaborados sobre el juicio después de la muerte? ¿Es coincidencia que textos judíos posteriores al exilio babilónico muestren influencias claras del dualismo zoroastriano? Pero, ¿cómo exactamente se incorporaron estas ideas paganas al cristianismo? La respuesta requiere que entendamos el contexto político y cultural del Imperio Romano durante los primeros siglos de nuestra era. Cuando el cristianismo se expandió por el mundo greco-romano, se encontró con una audiencia que ya estaba familiarizada con conceptos de juicio divino, castigo eterno y jerarquías celestiales. Los misioneros cristianos, en su esfuerzo por hacer el mensaje cristiano comprensible y atractivo para estas culturas, comenzaron a adaptar el lenguaje y las imágenes que resonaban con las creencias locales. ¿Te imaginas lo que significaba para un converso griego escuchar sobre el fuego eterno? No pensaba en metáforas judías sobre purificación, pensaba inmediatamente en Tártarus, en los castigos eternos que había aprendido en los mitos de su infancia. ¿Y qué hacían los evangelizadores? En lugar de corregir esta interpretación, a menudo la aprovechaban porque resultaba efectiva para motivar conversiones. ¿Sabías que uno de los textos más influyentes en el desarrollo de la doctrina cristiana del infierno no fue escrito por un cristiano, sino por el poeta romano Virgilio? La Eneida de Virgilio, escrita en el siglo I a.C., contiene una descripción detallada del descenso de Eneas al inframundo. Esta obra se convirtió en el texto educativo estándar en todo el Imperio Romano, y sus imágenes del castigo eterno influyeron profundamente en la imaginación cristiana posterior. Pero ¿quién fue el responsable de sistematizar estas influencias paganas en una doctrina cristiana coherente? Aquí es donde entra en escena una de las figuras más controvertidas de la historia cristiana, Agustín de Hipona. Agustín, nacido en el norte de África en el año 354, no fue criado como cristiano. Durante su juventud fue seguidor del maniqueísmo, una religión dualística que veía el mundo como un campo de batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Más tarde se convirtió al neoplatonismo, una filosofía que enfatizaba la separación entre el mundo material, malo, y el mundo espiritual, bueno. ¿Puedes ver cómo estos antecedentes filosóficos influyeron en su posterior interpretación del cristianismo? Cuando Agustín se convirtió al cristianismo a los 32 años, no abandonó completamente sus marcos conceptuales anteriores. En cambio,
los fusionó con las enseñanzas cristianas, creando una síntesis que habría sido completamente extraña a los primeros seguidores judíos de Jesús. ¿Sabías que Agustín fue quien desarrolló la doctrina del pecado original, tal como la conocemos hoy? Esta idea que sostiene que todos los seres humanos nacen condenados debido al pecado de Adán no existía en el cristianismo primitivo. Fue una innovación de Agustín, fuertemente influenciada por su background maniqueo y su comprensión platónica de la naturaleza humana. ¿Y cómo conecta esto con el infierno? Si todos los seres humanos nacen condenados, entonces se necesita un lugar donde los no salvados puedan ser castigados eternamente. La lógica es implacable. Pecado original más justicia divina absoluta, igual a infierno eterno para la mayoría de la humanidad. ¿Pero era esta realmente la enseñanza de Jesús? El maestro que dijo, «Dejad que los niños vengan a mí», ¿realmente creía que esos mismos niños nacían condenados al tormento eterno? El hombre que perdonó a sus propios ejecutores desde la cruz realmente enseñaba sobre un castigo infinito por pecados finitos. La respuesta se vuelve clara cuando entendemos que Agustín no estaba simplemente interpretando las Escrituras, estaba creando una nueva teología influenciada por filosofías paganas y motivada por necesidades políticas específicas del siglo IV. ¿Recuerdas que para esta época el cristianismo ya se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano? El emperador Constantino había legalizado el cristianismo en el 313 d.C. y para finales del siglo IV era la religión imperial. ¿Qué tipo de religión necesita un imperio para mantener el control sobre millones de súbditos diversos? Una religión que inspire respeto a la autoridad, que desaliente la rebelión, que mantenga a las masas enfocadas en la salvación individual en lugar de la justicia social. ¿Y qué mejor manera de lograr esto que con la amenaza de castigo eterno para quienes no obedecen las autoridades divinas y, por extensión, las autoridades terrenales que afirman representar a Dios? ¿Te das cuenta de lo que estaba sucediendo? Las enseñanzas revolucionarias de Jesús sobre el amor incondicional, la igualdad fundamental de todos los seres humanos y la crítica a los poderosos estaban siendo transformadas en una herramienta de control social. El infierno eterno no era una doctrina revelada, era una construcción política. Pero ¿cómo sabemos que esta interpretación es correcta? ¿Qué evidencia tenemos de que el concepto moderno del infierno no estaba presente en las enseñanzas originales de Jesús? La respuesta nos lleva a un análisis detallado de los textos más antiguos y las traducciones que cambiaron el curso de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las religiones que predican amor terminan generando tanto odio? ¿Por qué Jesús, quien abrazaba a prostitutas y ladrones, se convirtió en símbolo de exclusión para millones? Hoy vamos a descubrir una verdad que las instituciones religiosas no quieren que sepas. Una verdad que Baruch Spinoza, el filósofo más peligroso de la historia, reveló hace más de 300 años y que casi le cuesta la vida. Si estás viendo esto desde tu celular, por favor, toca 2 veces la pantalla para dar like. Este gesto simple ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Y dime en los comentarios, ¿desde qué país me estás viendo y a qué hora? Me encanta saber que tenemos una comunidad global buscando la verdad. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre tu forma de entender el cristianismo, la historia y quizás tu propia fe. Prepárate para un viaje que te llevará desde las calles polvorientas de Palestina hasta los salones filosóficos de Ámsterdam del siglo XVII. El análisis espinociano de los evangelios. Jesús histórico versus Jesús teológico. ¿Sabías que Baruch Spinoza fue excomulgado de la sinagoga de Ámsterdam a los 23 años por hacer preguntas demasiado peligrosas? Una de esas preguntas era precisamente esta: ¿quién fue realmente Jesús de Nazaret?
no el Jesús de los dogmas y las doctrinas, sino el hombre de carne y hueso que caminó por Galilea hace 2000 años. Spinoza dedicó años de su vida a estudiar los evangelios con una metodología revolucionaria para su época. No los leía como textos sagrados intocables, sino como documentos históricos que debían ser analizados, cuestionados y comprendidos en su contexto. ¿Te imaginas lo escandaloso que era esto en una época donde cuestionar las Escrituras te podía costar la vida? En su obra Tratado Teológico Político, Spinoza desarrolló lo que hoy conocemos como crítica bíblica moderna. Fue el primero en señalar que los evangelios no fueron escritos por testigos oculares, sino décadas después de la muerte de Jesús. ¿Qué significa esto? Que lo que conocemos como la vida de Jesús pasó por el filtro de memorias, tradiciones orales y, inevitablemente, interpretaciones teológicas. Pero aquí viene lo fascinante. Cuando Spinoza aplicó su método histórico crítico a los evangelios, no encontró al Jesús guerrero de las cruzadas, ni al Jesús juez implacable de la Inquisición. Encontró algo completamente diferente. Encontró a un judío galileo cuyo mensaje era tan simple como revolucionario: el amor incondicional hacia todos los seres humanos, especialmente hacia los más despreciados por la sociedad. ¿Por qué esto era tan peligroso para las autoridades religiosas de la época de Spinoza? Porque si el verdadero Jesús histórico era un predicador del amor universal que comía con prostitutas y cobradores de impuestos, ¿qué justificaba entonces la existencia de una iglesia que excluía, condenaba y perseguía? ¿Qué legitimaba el poder de una institución que se había convertido en todo lo contrario de lo que predicaba su fundador? Spinoza descubrió que había una diferencia abismal entre el Jesús de la historia y el Cristo de la teología. El primero era un revolucionario del amor que desafiaba las estructuras religiosas y sociales de su tiempo. El segundo era una construcción teológica que había sido utilizada para justificar esas mismas estructuras que el Jesús histórico había combatido. La simplicidad de la mensaje original. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús hablaba en parábolas tan simples que hasta un niño podía entenderlas? Historias de semillas, de ovejas perdidas, de padres que perdonan a hijos rebeldes. Spinoza tenía una respuesta fascinante para esto. Jesús no vino a crear una nueva teología compleja, sino a revelar una verdad tan simple que la humanidad había olvidado. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esta frase, según Spinoza, contiene toda la esencia del cristianismo auténtico. No hay misterios teológicos, no hay doctrinas complicadas que requieran años de estudio en seminarios. Es una enseñanza tan directa que cualquier persona, sin importar su nivel educativo o cultural, puede comprenderla y vivirla. Pero entonces, ¿por qué el cristianismo se volvió tan complejo? ¿Por qué surgieron credos de cientos de páginas, concilios que debatían durante décadas sobre la naturaleza de Cristo y teologías tan elaboradas que solo los eruditos podían comprenderlas? Spinoza tenía una respuesta inquietante, porque la simplicidad del mensaje original era demasiado peligrosa para quienes buscaban el poder. Un mensaje simple no necesita intermediarios. Si amar al prójimo es toda la religión que necesitas, ¿para qué necesitas una clase sacerdotal que te explique cómo hacerlo? Si la esencia del cristianismo está al alcance de cualquier persona sincera, ¿por qué necesitas instituciones complejas para acceder a Dios? Spinoza observó que históricamente, cada vez que una religión se vuelve más compleja en sus doctrinas, se vuelve más excluyente en su práctica. Las doctrinas complicadas sirven como filtros para determinar quién está dentro y quién está fuera. Pero Jesús predicó exactamente lo contrario. Una religión tan inclusiva que hasta los pecadores más despreciados podían participar sin requisitos previos. ¿Recuerdas la historia de la mujer samaritana en el pozo? Jesús rompe 3 tabúes de una sola vez. Habla con una mujer, tabú social; habla con una samaritana, tabú étnico; y habla con una mujer de dudosa reputación moral, tabú religioso.
y no le pide que cambie primero para poder hablar con ella. No le exige que se convierta al judaísmo, que abandone su estilo de vida o que demuestre su arrepentimiento. Simplemente le ofrece agua viva. Esta es la simplicidad revolucionaria que Spinoza encontró en los evangelios. Un amor que no pone condiciones previas, una aceptación que no exige credenciales religiosas, una inclusión que escandaliza precisamente porque es incondicional. El contexto político de los evangelios. Pero Spinoza fue más allá del análisis religioso. Como filósofo político, entendió que no se puede separar el mensaje de Jesús de su contexto histórico. ¿En qué clase de mundo vivía Jesús? En una Palestina ocupada militarmente por Roma, dividida entre colaboracionistas y resistentes, fragmentada por tensiones étnicas y religiosas. ¿Te has puesto a pensar en lo que significaba predicar amor a los enemigos en un contexto de ocupación militar? Los cealotes predicaban la resistencia armada contra Roma. Los fariseos predicaban la pureza religiosa como forma de resistencia cultural. Los saduceos predicaban la colaboración política como estrategia de supervivencia. Y en medio de este caldero de tensiones aparece Jesús con un mensaje completamente diferente. Amad a vuestros enemigos, decía. ¿Te imaginas lo escandaloso que sonaba esto en oídos de judíos que veían crucificar a sus hermanos por resistir al imperio? Dad al César lo que es del César, enseñaba. ¿Cómo interpretaban esto los cealotes que luchaban contra los impuestos romanos? Spinoza entendió que el mensaje de Jesús era profundamente político, pero de una manera que trascendía la política convencional. No llamaba ni a la sumisión ni a la rebelión armada. Proponía una tercera vía, la transformación social a través del amor activo. Una revolución que no cambiaría solo las estructuras políticas, sino el corazón humano. Esta perspectiva política del mensaje de Jesús explica por qué terminó crucificado. No fue ejecutado por predicar el amor. Los filósofos griegos llevaban siglos hablando de virtudes. Fue ejecutado porque su manera específica de predicar el amor amenazaba simultáneamente a los poderes religiosos y políticos de su época. ¿Cómo amenazaba al poder religioso? Declarando que Dios amaba a los pecadores sin que necesitaran la mediación del templo. ¿Cómo amenazaba al poder político? Creando comunidades alternativas donde amos y esclavos, judíos y gentiles, hombres y mujeres, se trataban como iguales. La crucifixión, según Spinoza, no fue un accidente ni el cumplimiento de un plan divino abstracto. Fue la consecuencia lógica de un mensaje que desafiaba todos los sistemas de exclusión y dominación de su época. Y aquí está la ironía histórica que Spinoza señaló. Las mismas instituciones que mataron a Jesús por su mensaje inclusivo, posteriormente usaron su nombre para justificar nuevas formas de exclusión y dominación. La universalidad perdida. Una de las observaciones más brillantes de Spinoza sobre los evangelios fue su análisis de cómo Jesús trascendió todas las barreras étnicas, culturales y religiosas de su tiempo. ¿Has notado que en los evangelios Jesús interactúa positivamente con samaritanos, centuriones romanos, mujeres cananeas, cobradores de impuestos, prostitutas, leprosos y todo tipo de impuros según las normas religiosas de su época? Esto no era casual. Spinoza argumentó que Jesús estaba deliberadamente construyendo un nuevo tipo de comunidad humana que trascendiera todas las divisiones artificiales que separan a las personas. Su mesa estaba abierta para todos, su mensaje era comprensible para todos, su amor era accesible para todos. Pero ¿qué pasó con esta universalidad original? Cómo el movimiento más inclusivo de la historia se convirtió en una de las fuerzas más excluyentes. Spinoza tenía una respuesta devastadora, porque la universalidad amenaza la identidad tribal, y los seres humanos tienden a preferir la seguridad de la tribu sobre la incertidumbre del amor universal.
Cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, necesitaba definir quién estaba dentro y quién estaba fuera. La universalidad original del mensaje de Jesús se volvió problemática porque no proporcionaba criterios claros de pertenencia. ¿Cómo puedes gobernar un imperio si tu religión oficial dice que todos los seres humanos son igualmente amados por Dios? La solución fue trágicamente simple: crear nuevas categorías de exclusión. Si Jesús había incluido a los pecadores, la Iglesia institucional crearía nuevos tipos de pecadores que podrían ser excluidos: los herejes, los judíos, los musulmanes, las brujas, los científicos. Si Jesús había derribado las barreras entre judíos y gentiles, la nueva Iglesia construiría barreras entre ortodoxos y herejes, católicos y protestantes, cristianos y paganos. Spinoza documentó cómo esta traición a la universalidad original no fue un accidente histórico, sino una necesidad política. Las instituciones religiosas que buscaban poder temporal no podían permitirse la universalidad genuina, porque el poder siempre necesita otros para definirse contra ellos. ¿Y sabes qué es lo más trágico de todo esto? Que esta traición se hizo en nombre del mismo Jesús, que había dado su vida predicando exactamente lo contrario. El Cristo cósmico que amaba a toda la humanidad fue reemplazado por un Cristo sectario que amaba solo a los miembros de la Iglesia correcta. Mecanismos de distorsión religiosa. El papel del clero en la distorsión. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, que criticó duramente a los líderes religiosos de su época, terminó siendo representado por una nueva clase de líderes religiosos que operaban exactamente igual que aquellos que él había criticado? Spinoza dedicó parte significativa de su análisis a entender cómo el clero cristiano reprodujo los mismos patrones de poder que Jesús había denunciado en los fariseos y saduceos. La ironía es devastadora. Jesús había predicado el sacerdocio universal de todos los creyentes. Había dicho que donde 2 o 3 se reunieran en su nombre, allí estaría él presente. No mencionó la necesidad de ordenación, seminarios, jerarquías eclesiásticas o mediación sacerdotal. Su mensaje era claro: cada persona puede acceder directamente a Dios a través del amor. Pero Spinoza observó que esta democratización espiritual era incompatible con la construcción de una institución religiosa poderosa. Si cualquier persona puede interpretar las Escrituras, ¿para qué necesitas doctores en teología? Si cualquier creyente puede orar directamente a Dios, ¿para qué necesitas sacerdotes que intercedan? Si la esencia del cristianismo está en amar al prójimo, ¿para qué necesitas una burocracia religiosa compleja? La respuesta histórica fue crear dependencia artificialmente. El clero se convirtió en guardián exclusivo de los misterios sagrados. Solo ellos podían interpretar correctamente las Escrituras. Solo ellos podían administrar los sacramentos. Solo ellos podían determinar quién estaba en gracia y quién en pecado. Solo ellos podían ofrecer el perdón divino. ¿Ves la contradicción? Jesús había dicho: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Una invitación directa, sin intermediarios. Pero la Iglesia institucional transformó esto en: «Venid a nosotros, que somos los únicos que podemos llevaros a Él». Spinoza documentó cómo esta intermediación clerical no solo distorsionó el mensaje original, sino que creó exactamente el tipo de religión que Jesús había criticado. Una religión de cargas pesadas, de reglas complicadas, de privilegios para los puros y exclusión para los impuros. ¿Recuerdas las palabras de Jesús contra los escribas y fariseos? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿No te parece que describe perfectamente lo que muchas instituciones cristianas hicieron posteriormente? La genialidad del análisis de Spinoza está en mostrar que esto no fue corrupción accidental, sino consecuencia lógica de institucionalizar un mensaje que era esencialmente anti
institucional. Jesús no fundó una iglesia en el sentido organizacional moderno. Creó un movimiento de personas transformadas por el amor que transformarían a otros a través del mismo amor. Dogmas como instrumentos de exclusión. ¿Has notado alguna vez que los credos cristianos más complejos surgieron precisamente en los momentos de mayor conflicto político dentro de la Iglesia? Spinoza hizo esta observación brillante. Los dogmas no surgieron para explicar mejor la fe, sino para determinar quién tenía derecho a participar en ella. Tomemos el ejemplo del credo de Nicea en el siglo IV. Fue formulado porque los cristianos necesitaban entender mejor la naturaleza de Cristo. No, fue formulado porque había una disputa política feroz entre diferentes facciones del cristianismo, y el emperador Constantino necesitaba una ortodoxia oficial que unificara el imperio. Spinoza señaló que Jesús nunca estableció credos. Nunca dijo, para seguirme, primero debes creer que soy homoousios, de la misma substancia, con el Padre. De hecho, cuando Pedro le preguntó directamente quién era él, Jesús no le dio una respuesta teológica compleja. Le dijo que esa revelación venía del Padre, no de la carne y la sangre. Entonces, ¿por qué la Iglesia desarrolló credos cada vez más elaborados? Porque los credos funcionan como filtros de inclusión y exclusión. Si puedes recitar el credo correctamente, estás dentro. Si no, estás fuera. Si aceptas la interpretación oficial, eres ortodoxo. Si la cuestionas, eres hereje. Pero aquí está el problema que Spinoza identificó. Los credos complejos necesariamente excluyen a las personas simples. Si para ser cristiano necesitas entender debates teológicos sobre la procesión del Espíritu Santo o la naturaleza divina y humana de Cristo, ¿qué pasa con los campesinos, los trabajadores, los iletrados? ¿Estaban excluidos del reino de Dios por no poder comprender sutilezas teológicas? Esto era exactamente lo contrario del mensaje de Jesús, quien había dicho, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños». Spinoza argumentó que la verdadera religión se reconoce por sus frutos, no por sus credos. Una persona que ama sinceramente a su prójimo, aunque no entienda los misterios de la Trinidad, está más cerca del reino de Dios que un teólogo ortodoxo, pero sin amor. Pero ¿sabes qué es lo más irónico de todo? Que muchos de estos debates teológicos que dividieron el cristianismo eran sobre cuestiones que Jesús nunca abordó explícitamente. Él habló mucho sobre el amor, la justicia, el perdón, la compasión, pero los credos se enfocan en metafísica, ontología y especulaciones filosóficas que habrían sido incomprensibles para los pescadores de Galilea, que fueron sus primeros seguidores. La linguajem del miedo. Una de las distorsiones más devastadoras que Spinoza identificó fue la transformación del cristianismo de una religión de amor en una religión de miedo. ¿Cómo pudo pasar que el mensaje «no temáis» se convirtiera en la base de un sistema religioso que mantenía a las personas en terror constante de la condenación eterna? Jesús había predicado sobre un Dios que es como un padre amoroso que recibe al hijo pródigo con los brazos abiertos. Pero las iglesias institucionales predicaron sobre un Dios que es como un juez implacable esperando la más mínima falta para castigar eternamente. ¿Cómo explicar esta transformación radical? Spinoza tenía una respuesta política. El miedo es un instrumento de control más efectivo que el amor. Una persona que te ama por gratitud puede eventualmente elegir irse. Una persona que te obedece por miedo nunca se atreverá a hacerlo. La doctrina del infierno eterno, que llegó a ser central en muchas versiones del cristianismo, es un ejemplo perfecto de esto. ¿Sabías que esta doctrina se desarrolló principalmente después de que el cristianismo se convirtiera en religión oficial del imperio? ¿Casualidad? Spinoza no lo creía.
Cuando examinas los evangelios con cuidado, descubres que Jesús habló muy poco sobre el infierno, en el sentido que posteriormente desarrolló la teología cristiana. Habló sobre consecuencias, sobre responsabilidad, sobre justicia divina. Pero la imagen del Dios que tortura eternamente a seres humanos por faltas temporales es muy difícil de conciliar con el Dios que Jesús describió como más amoroso que cualquier padre terrenal. Spinoza observó que el terror psicológico de la condenación eterna servía múltiples propósitos institucionales. Primero, mantenía a los fieles dependientes del clero, que se presentaba como único camino de salvación. Segundo, justificaba cualquier sufrimiento presente como preferable al sufrimiento eterno. Tercero, proporcionaba motivación para perseguir a los herejes que podrían condenar a otros con sus falsas enseñanzas. Pero ¿cuáles eran las consecuencias psicológicas de esta teología del miedo? Spinoza las documentó cuidadosamente: ansiedad crónica, culpa patológica, fanatismo persecutorio y, paradójicamente, rebelión eventual contra toda forma de religión. ¿Has notado que muchas personas que crecieron en ambientes religiosos extremadamente rigoristas terminan rechazando completamente la fe? Spinoza explicó este fenómeno. Cuando presentas a Dios como un tirano cósmico, las personas eventualmente desarrollan el coraje para rechazarlo, pero en el proceso rechazan también la posibilidad de una espiritualidad auténtica. Rituales y ceremonias, como barreras. La última distorsión que Spinoza analizó en detalle fue cómo rituales y ceremonias, que originalmente debían facilitar el encuentro con lo divino, se convirtieron en barreras que lo dificultaban. ¿Has observado cómo muchas personas se sienten excluidas de comunidades religiosas no por cuestiones de fe, sino porque no conocen los rituales correctos? No saben cuándo pararse o sentarse, cuándo responder o guardar silencio. Esto es exactamente lo contrario de lo que encontramos en los evangelios. Jesús participaba en la vida religiosa de su época, pero constantemente cuestionaba cuando las formas rituales se volvían más importantes que la substancia espiritual. El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado, dijo cuando lo criticaron por sanar en día de reposo. Spinoza observó que los primeros cristianos se reunían en casas, compartían comidas simples, oraban espontáneamente, cantaban himnos sencillos. No había liturgias complejas, vestimentas especiales, arquitectura sagrada o protocolos ceremoniales. La simplicidad era intencional. Cualquier persona, sin importar su background cultural o económico, podía participar plenamente. Entonces, ¿cómo se desarrolló la complejidad ritual que caracterizan muchas iglesias? Spinoza identificó varias causas. Primera, la influencia de las religiones mistéricas grecorromanas, que enfatizaban rituales elaborados como camino hacia lo divino. Segunda, la necesidad política de impresionar a las élites culturales del imperio. Tercera, el deseo clerical de crear dependencia ritual que fortaleciera su posición institucional. Pero el resultado fue que la simplicidad inclusiva original se perdió. Adorar a Dios se volvió algo que requería educación litúrgica, recursos económicos para la vestimenta apropiada, tiempo para aprender protocolos complejos y acceso a espacios específicamente consagrados. ¿Ves la contradicción? Jesús había dicho que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, no en lugares específicos o con rituales particulares. Pero muchas iglesias desarrollaron la idea de que solo ciertos rituales, realizados por personas específicamente ordenadas, en lugares específicamente consagrados, tenían valor espiritual real. Spinoza no estaba en contra de rituales per se. Entendía que los seres humanos necesitan símbolos y ceremonias para expresar realidades espirituales. Su crítica era contra rituales que se vuelven fines en sí mismos, que excluyen en lugar de incluir, que oscurecen en lugar de iluminar. La psicología del prejuicio religioso.
¿Cómo nace el fanatismo? ¿Te has preguntado alguna vez cómo personas que siguen a Jesús, el predicador de la compasión, pueden volverse fanáticas e intolerantes? ¿Cómo el amor puede transformarse en odio precisamente en nombre del amor? Spinoza dedicó años de su vida a entender la psicología de la intolerancia religiosa, y sus conclusiones son perturbadoras. El primer elemento que identificó fue lo que él llamó la ilusión de la certeza absoluta. Cuando una persona cree que posee la verdad completa sobre Dios, sobre la vida eterna, sobre el bien y el mal, cualquier cuestionamiento se vuelve no solo un error intelectual, sino una amenaza existencial. ¿Por qué? Porque si la otra persona tiene razón, entonces toda mi identidad, construida sobre mis certezas religiosas, se colapsa. Pero aquí está la ironía que Spinoza señaló. Jesús nunca habló como alguien que poseía verdades absolutas para imponer a otros. Hablaba con autoridad, sí, pero una autoridad que invitaba al diálogo, no que lo prohibía. Venid y ved, decía, no creed porque yo lo digo. ¿Recuerdas cuando los discípulos querían hacer descender fuego del cielo sobre una aldea samaritana que había rechazado a Jesús? ¿Cuál fue su respuesta? Los reprendió duramente. Sin embargo, siglos después, cristianos harían exactamente eso: hacer descender fuego literal sobre pueblos enteros que no aceptaran su versión del cristianismo. Spinoza identificó que el fanatismo religioso surge cuando combinamos tres elementos psicológicos peligrosos. Primero, la convicción de poseer verdades absolutas. Segundo, la identificación total del ego personal con esas verdades. Tercero, la interpretación de cualquier desacuerdo como ataque personal que justifica respuesta violenta. Pero ¿por qué las personas religiosas son especialmente susceptibles a esta combinación? Porque la religión toca las preguntas más profundas de la existencia humana. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cómo debo vivir? Cuando alguien cuestiona nuestras respuestas religiosas a estas preguntas, no solo está cuestionando nuestras ideas, está cuestionando el fundamento mismo de nuestra existencia. Spinoza observó que Jesús había sido muy consciente de este peligro. Por eso evitaba respuestas dogmáticas a preguntas metafísicas complejas. Cuando le preguntaron sobre el divorcio, remitió a los principios básicos del amor y la dignidad humana. Cuando le preguntaron sobre los tiempos del fin, dijo que nadie sabía excepto el Padre. Cuando le preguntaron quién era él, respondió con otra pregunta: ¿quién decís que sois vosotros? Esta pedagogía no dogmática de Jesús tenía un propósito: evitar que sus seguidores se volvieran fanáticos. Pero la historia posterior del cristianismo muestra que este propósito falló. ¿Por qué? Porque las instituciones religiosas necesitaban certezas doctrinales para mantener cohesión y autoridad. El mecanismo de proyección. Una de las observaciones más brillantes de Spinoza sobre la psicología religiosa fue su análisis de lo que él llamó el mecanismo de proyección. ¿Alguna vez has notado que las cosas que más condenamos en otros suelen ser precisamente nuestras propias tentaciones o fallos no reconocidos? En el contexto religioso, esto toma una forma particularmente destructiva. Las comunidades religiosas tienden a proyectar sus propias sombras, sus propios impulsos violentos, sexuales, materialistas, sobre grupos externos que luego son demonizados y perseguidos. Un ejemplo histórico: durante siglos, cristianos acusaron a los judíos de matar a Cristo y los persiguieron violentamente por este crimen. Pero Spinoza señaló la ironía. Al perseguir a los judíos, los cristianos estaban literalmente matando a Cristo otra vez, ya que Cristo era judío y había identificado explícitamente su sufrimiento con el sufrimiento de los inocentes perseguidos. Otro ejemplo: la obsesión de muchas instituciones cristianas con la pureza sexual de otros, mientras encubrían abusos sexuales masivos dentro de sus propias filas. La proyección funciona así: en lugar de confrontar nuestros propios impulsos y fallos, los proyectamos sobre otros
que podemos condenar sin tener que cambiar nosotros mismos. Spinoza observó que Jesús había identificado y denunciado exactamente este mecanismo en su famosa enseñanza sobre la viga en el ojo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esta no era solo una enseñanza moral general, era un diagnóstico preciso de la psicología de la intolerancia religiosa. Pero ¿por qué la proyección es tan común en contextos religiosos? Spinoza tenía una explicación fascinante. Porque la religión despierta nuestros ideales más altos. También despierta nuestra conciencia más aguda de cuánto fallamos en alcanzar esos ideales. Esta conciencia de fallo puede ser transformativa si la enfrentamos honestamente. Pero es muy tentador evitar esa confrontación dolorosa proyectando nuestros fallos sobre otros. El mecanismo funciona así. Yo no soy violento. Son los musulmanes quienes son violentos. Yo no soy materialista. Son los ateos quienes son materialistas. Yo no soy intolerante. Son los liberales quienes son intolerantes. La proyección nos permite mantener una imagen positiva de nosotros mismos sin el trabajo difícil de la transformación personal genuina. Spinoza documentó cómo este mecanismo había operado a gran escala en la historia del cristianismo. Los cristianos, que se suponía debían ser conocidos por su amor, desarrollaron una tradición de identificar grupos sobre quienes podían descargar todo lo que no querían reconocer en sí mismos. Judíos, paganos, herejes, brujas, científicos, todos sirvieron como receptáculos para las sombras no reconocidas de la comunidad cristiana. ¿Te imaginas descubrir que una de las creencias más arraigadas del cristianismo nunca fue enseñada por Jesús? ¿Qué pasaría si te dijera que el concepto del infierno eterno fue una invención humana creada siglos después de la muerte de Cristo? El filósofo Baruch Spinoza no solo se atrevió a hacer esta afirmación revolucionaria, sino que dedicó su vida a demostrarla. Y por eso fue excomulgado, perseguido y sus libros prohibidos durante décadas. Pero antes de continuar, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día es para ti. Escríbelo en los comentarios. Así creamos una comunidad global que busca la verdad sin fronteras. Y si estás viendo esto desde tu celular, te pido un favor especial. Toca 2 veces la pantalla rapidito. Ese simple gesto ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas que, como tú, buscan respuestas reales. Lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre el cristianismo. Pero te prometo que cada palabra está respaldada por evidencia histórica, arqueológica y filosófica. Esta es la historia que las instituciones religiosas han mantenido en silencio durante siglos. La psicología del miedo religioso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el miedo al infierno es tan paralizante? ¿Por qué millones de personas viven aterrorizadas por algo que supuestamente viene después de la muerte? Spinoza dedicó gran parte de su obra a entender este fenómeno, y sus conclusiones son absolutamente reveladoras. Para comprender la magnitud de esta manipulación psicológica, debemos remontarnos a los mecanismos fundamentales de la mente humana. Spinoza argumentaba que el miedo es la emoción más destructiva para el desarrollo del conocimiento verdadero. Cuando una persona vive en constante terror de ser condenada eternamente, su capacidad de razonamiento se ve severamente comprometida. Es como si el cerebro entrara en un estado de supervivencia perpetuo, donde el único objetivo es evitar el castigo, no buscar la verdad. Esta observación de Spinoza era revolucionaria para su época y sigue siendo válida hoy. ¿Has notado cómo las personas más temerosas de la condenación eterna son también las más reacias a cuestionar las doctrinas religiosas? No es casualidad. El miedo funciona como un candado mental que impide la investigación libre y el pensamiento crítico.
Pero aquí viene lo más perturbador. Este sistema de control no se implementó de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual que se extendió por generaciones. Los padres, aterrorizados por su propia educación religiosa, transmitían ese mismo terror a sus hijos. Las madres, criadas con la amenaza del fuego eterno, susurraban las mismas advertencias a sus bebés. Los abuelos, formados en la tradición del miedo, repetían las mismas historias aterradoras a sus nietos. ¿Puedes imaginar el daño psicológico acumulativo de este proceso? Generaciones enteras crecieron con la convicción de que el más mínimo error moral podría condenarlos a una tortura infinita. Esta no es solo una creencia religiosa, es un trauma colectivo que se ha perpetuado durante más de 1000 años. Spinoza observó que este trauma generacional creaba lo que él llamaba la neurose colectiva de la culpa. Sociedades enteras se volvieron obsesionadas con el pecado, el castigo y la purificación, en lugar de enfocarse en el desarrollo humano, la compasión y el crecimiento espiritual genuino. ¿No te parece extraño que una religión basada en el amor incondicional de Cristo haya producido tantas sociedades neuróticas y llenas de culpa? La genialidad de Spinoza radicaba en su capacidad para ver el cuadro completo. Él entendía que las personas no eran naturalmente malvadas o merecedoras de castigo eterno. Más bien, estaban atrapadas en un sistema de creencias que las mantenía en un estado de ignorancia y sufrimiento autoimpuesto. Pero ¿cómo romper este ciclo? Spinoza propuso algo revolucionario: la liberación a través de la comprensión. Según él, cuando las personas comprenden las verdaderas orígenes históricas de estas doctrinas del miedo, cuando se dan cuenta de que fueron construcciones humanas y no revelaciones divinas, experimentan una libertad inmediata y profunda. Esta libertad no significa la ausencia de responsabilidad moral. Al contrario, cuando nos liberamos del miedo irracional, podemos desarrollar una ética genuina basada en la comprensión, la compasión y el amor verdadero, no en el terror de un castigo futuro. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Las personas que han logrado liberarse de estas doctrinas del miedo no se vuelven inmoral o caóticas. De hecho, suelen desarrollar una moralidad más profunda y auténtica, basada en el amor genuino por la humanidad y la comprensión de nuestra interconexión cósmica. Si lo que estás escuchando resuena contigo, si sientes que estas palabras están liberando algo profundo en tu interior, te pido que compartas este video con al menos un amigo que necesite escuchar esta verdad. No se trata de atacar la fe de nadie, sino de liberar a las personas del miedo que las mantiene en prisiones mentales. Tu simple acto de compartir podría cambiar la vida de alguien para siempre. Evidencias arqueológicas y históricas revolucionarias. ¿Qué dirías si te mostrara evidencia física tangible de que el judaísmo primitivo no creía en el infierno eterno? ¿Y si los propios documentos arqueológicos confirmaran lo que Spinoza intuía filosóficamente? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu perspectiva sobre la historia del cristianismo. En 1947, un joven pastor beduino, buscando una cabra perdida en las cuevas de Qumrán, hizo uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Los manuscritos del Mar Muerto. Estos documentos, escritos entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, nos ofrecen una ventana directa al pensamiento religioso judío de la época de Jesús. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? En ninguna parte de estos extensos manuscritos encontramos descripciones del infierno eterno como castigo divino. Los esenios, la comunidad religiosa que preservó estos textos, eran conocidos por su espiritualidad profunda y su búsqueda de pureza. Si alguien en esa época hubiera creído en el infierno eterno, habrían sido ellos. Sin embargo, sus escritos hablan de purificación, transformación espiritual y unión con lo divino, pero nunca de tormento infinito para los malvados. Pero esto es solo el comienzo. Los manuscritos revelan algo aún más fascinante: la influencia del zoroastrismo persa en el pensamiento judío.
Durante el exilio babilónico, que duró aproximadamente 70 años, los judíos estuvieron expuestos a la religión zoroástrica, que sí incluía conceptos de dualismo cósmico entre el bien y el mal y la idea de un juicio final. ¿Puedes ver lo que está pasando aquí? El concepto del infierno no surgió de las enseñanzas originales del judaísmo, sino de la contaminación cultural durante el exilio. Es como si una tradición religiosa pura hubiera sido gradualmente infectada por ideas foráneas que distorsionaron su mensaje original. Esta contaminación se vuelve aún más evidente cuando examinamos los evangelios apócrifos, documentos que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial, pero que nos ofrecen perspectivas alternativas sobre las enseñanzas de Jesús. El Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi en 1945, presenta a Jesús enfatizando constantemente el reino interior y la transformación personal a través del conocimiento espiritual. En este Evangelio encontramos frases como: el reino del Padre está extendido sobre la tierra, pero los hombres no lo ven, y aquel que beba de mi boca se volverá como yo, y yo mismo me volveré él, y las cosas ocultas le serán reveladas. ¿Notas algo? No hay ni una sola mención del infierno, del castigo eterno o de la condenación. Todo se centra en la iluminación, la transformación y la realización del potencial divino humano. Pero aquí viene lo más revelador. Cuando comparamos estos textos con los evangelios canónicos, podemos identificar claramente las adiciones posteriores. Las menciones del infierno en los evangelios oficiales siguen patrones lingüísticos y temáticos que no concuerdan con el resto de las enseñanzas de Jesús. Es como si alguien hubiera insertado estos pasajes específicos para apoyar una agenda posterior. Los estudios de crítica textual realizados por algunos de los biblistas más respetados del mundo han confirmado estas sospechas. Muchas de las referencias al infierno en el Nuevo Testamento fueron añadidas en manuscritos posteriores o son traducciones incorrectas de palabras que originalmente tenían significados completamente diferentes. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba de Gehenna, se refería al valle de Hinnom, un lugar real fuera de Jerusalén donde se quemaba la basura de la ciudad. Era una metáfora perfecta para hablar del desperdicio de la vida y las consecuencias naturales de nuestras acciones, pero nunca se refería a un lugar de tormento eterno después de la muerte. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta distorsión? Durante siglos, generaciones de cristianos han vivido aterrorizados por amenazas que Jesús nunca hizo. Han estructurizado sus vidas enteras alrededor del miedo a un castigo que el propio Cristo nunca mencionó. La evidencia arqueológica también nos revela algo fundamental sobre la naturaleza progresiva de esta distorsión. En las catacumbas cristianas más antiguas, los símbolos e inscripciones se centran en la resurrección, la vida eterna y la unión con Cristo. No encontramos representaciones del infierno o advertencias sobre condenación eterna. Estas aparecen mucho más tarde, coincidiendo con la institucionalización del cristianismo y su alianza con el poder político. Los mosaicos y frescos de las primeras iglesias cristianas, anteriores al siglo IV, muestran escenas de paz, abundancia y comunión divina. Es solo después del Concilio de Nicea, cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, que comenzamos a ver representaciones del juicio final y el castigo eterno. ¿No te parece sospechoso este cambio tan drástico? ¿Por qué una religión que inicialmente se centraba en el amor, la compasión y la transformación espiritual, repentinamente desarrolló una obsesión con el castigo y el miedo? La respuesta es simple, porque el miedo es una herramienta de control mucho más efectiva que el amor. El legado transformador de Spinoza y la espiritualidad moderna. ¿Sabías que Albert Einstein tenía un retrato de Spinoza en su oficina? Y que cuando le preguntaron si creía en Dios, Einstein respondió: ¿creo en el Dios de Spinoza?
La influencia de este filósofo radical se extiende mucho más allá de la filosofía religiosa, llegando hasta los fundamentos mismos de la ciencia moderna y la comprensión contemporánea de la espiritualidad. Einstein no era el único genio cautivado por las ideas de Spinoza. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, encontró en la filosofía spinozista las bases para su comprensión del inconsciente colectivo y la naturaleza arquetípica de la psique humana. Para Jung, la idea de Spinoza de que Deus sive natura, Dios o naturaleza, proporcionaba un marco perfecto para entender cómo lo divino se manifiesta a través de los patrones universales de la experiencia humana. Pero, ¿por qué estos gigantes intelectuales encontraron en Spinoza algo tan profundo y transformador? La respuesta radica en su capacidad única para reconciliar la espiritualidad con la razón, la ciencia con lo sagrado, de una manera que ningún pensador antes que él había logrado. Spinoza propuso algo revolucionario: que la verdadera espiritualidad no requiere la supresión de la razón, sino su máximo desarrollo. Según él, cuando comprendemos realmente las leyes naturales que gobiernan el universo, cuando vemos la perfecta armonía matemática que subyace en toda la creación, experimentamos lo que él llamaba amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios. Esta idea ha tenido un impacto profundo en la espiritualidad moderna. Miles de personas hoy en día están descubriendo que pueden ser profundamente espirituales sin abandonar su capacidad crítica. Pueden experimentar lo sagrado sin aceptar ciegamente dogmas que contradicen su experiencia directa de la realidad. ¿Has notado cómo la ciencia moderna confirma constantemente las intuiciones de Spinoza? La física cuántica nos muestra que toda la materia está interconectada de maneras misteriosas. La neurociencia revela que nuestros cerebros están literalmente conectados con el cosmos a través de campos electromagnéticos complejos. La biología demuestra que todos los seres vivos comparten el mismo código genético fundamental. Todo esto apunta hacia la visión spinozista de la realidad como una sola substancia infinita, expresándose a través de infinitos modos y atributos. En términos modernos, podríamos decir que somos patrones temporales de conciencia emergiendo de la misma matriz cósmica fundamental. No somos seres separados, amenazados por un Dios vengativo, sino expresiones temporales de la misma inteligencia universal. Esta comprensión tiene consecuencias profundas para cómo vivimos nuestras vidas. Cuando realmente entendemos que somos parte inseparable del cosmos, que nuestras acciones tienen consecuencias naturales, no porque un Dios externo nos castigue, sino porque estamos inherentemente conectados con todo lo que existe, desarrollamos una ética mucho más profunda y auténtica. Los movimientos espirituales contemporáneos han abrazado esta visión spinozista sin siquiera darse cuenta. La espiritualidad ecológica, que ve lo sagrado en la naturaleza misma. La psicología transpersonal, que explora estados de conciencia expandida sin recurrir a explicaciones sobrenaturales. La meditación mindfulness, que enfatiza la experiencia directa de la realidad presente sin necesidad de creencias dogmáticas. Todos estos movimientos reflejan el genio anticipatorio de Spinoza. Él vio 3 siglos antes que nosotros que la humanidad eventualmente evolucionaría hacia una comprensión más madura de la espiritualidad, una que integre la sabiduría perenne con el conocimiento científico. Pero aquí viene lo más emocionante. Estamos viviendo exactamente en esa época de transición que Spinoza predijo. Millones de personas alrededor del mundo están despertando de las pesadillas doctrinales del pasado y descubriendo una espiritualidad basada en el amor, el conocimiento y la responsabilidad personal, no en el miedo y la culpa. Esta transformación no está ocurriendo solo a nivel individual. Sociedades enteras están cuestionando las estructuras de poder basadas en el miedo religioso. Países que durante siglos fueron dominados por teocracias represivas están experimentando revoluciones espirituales silenciosas,
donde las personas reclaman su derecho a una relación directa con lo sagrado. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esta evolución? No estamos perdiendo lo sagrado, lo estamos redescubriendo en su forma más pura. Cuando nos liberamos de las distorsiones del miedo, podemos experimentar el asombro genuino ante la magnificencia del cosmos. Cuando dejamos de temer a un Dios vengativo, podemos abrirnos al amor incondicional que fluye a través de toda la existencia. La revolución que Spinoza inició con su filosofía radical continúa expandiéndose hoy. Cada persona que se libera del miedo religioso irracional, cada individuo que descubre su conexión directa con lo divino sin intermediarios institucionales, cada ser humano que aprende a vivir desde el amor en lugar del terror, está continuando el trabajo transformador que Spinoza comenzó. El futuro de la conciencia religiosa y la revelación final. Imagínate por un momento cómo sería el mundo si toda la humanidad despertara mañana liberada del miedo al infierno eterno. ¿Puedes visualizar sociedades donde las personas actúen éticamente por amor genuino en lugar de terror a castigos futuros? ¿Te imaginas culturas donde la espiritualidad se base en la exploración gozosa de nuestra conexión cósmica en lugar de la obsesión neurótica con el pecado y la culpa? Esta no es una fantasía utópica, es la visión hacia la cual la humanidad se está moviendo inevitablemente, y Spinoza fue uno de los primeros en vislumbrar esta transformación. Lo que estamos presenciando hoy es nada menos que la evolución de la conciencia religiosa humana hacia su forma más madura y saludable. ¿Has notado cómo las nuevas generaciones se relacionan con la espiritualidad de manera completamente diferente a sus padres y abuelos? Los jóvenes de hoy no están dispuestos a aceptar dogmas que contradicen su experiencia directa de la realidad. No están dispuestos a vivir en miedo de un Dios que supuestamente los creó por amor, pero los condenaría a tortura eterna por errores finitos. Esta no es una crisis de fe, como algunas instituciones religiosas quieren hacernos creer. Es una purificación de la fe, un retorno a su esencia más pura. Es exactamente lo que Jesús habría querido. Una espiritualidad basada en el amor incondicional, la compasión infinita y la transformación interior. Los estudios neurocientíficos están confirmando lo que Spinoza intuyó filosóficamente, que nuestros cerebros están literalmente cableados para la conexión, la compasión y el amor. Cuando vivimos en miedo constante, especialmente miedo religioso, literalmente dañamos nuestros sistemas neurológicos. El miedo crónico reduce la capacidad del hipocampo para formar nuevas memorias, disminuye la función del córtex prefrontal responsable del razonamiento superior y sobreactiva la amígdala, manteniéndonos en un estado perpetuo de alerta de supervivencia. Por el contrario, cuando vivimos desde el amor, la gratitud y la conexión espiritual auténtica, nuestros cerebros florecen. La producción de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la oxitocina se optimiza. Nuestras capacidades cognitivas se expanden. Nuestra creatividad se incrementa, nuestra capacidad para la empatía y la compasión se profundiza. ¿No es fascinante que la ciencia esté confirmando lo que Spinoza sabía intuitivamente? Que la verdadera espiritualidad no es solo moralmente superior al miedo religioso, sino que es neurológicamente más saludable para el cerebro humano. Esta comprensión está generando una revolución silenciosa en cómo entendemos la educación espiritual de los niños. En lugar de aterrorizar a los pequeños con historias de condenación eterna, los padres conscientes están enseñando a sus hijos sobre su conexión sagrada con toda la vida, sobre la responsabilidad natural que surge del amor, sobre la alegría de crecer en sabiduría y compasión. Estos niños, criados en amor en lugar de miedo, están desarrollando capacidades empáticas y creativas extraordinarias. No necesitan amenazas de castigo eterno para comportarse éticamente, porque han interiorizado una comprensión profunda de su interconexión con toda la existencia. ¿Puedes imaginar cómo será el mundo cuando esta generación alcance la madurez?
Políticos que tomen decisiones basadas en la compasión genuina por toda la humanidad. Empresarios que vean sus negocios como oportunidades para servir al bienestar colectivo. Científicos que investiguen no solo para el conocimiento abstracto, sino para la elevación de la conciencia humana. Pero no tenemos que esperar a que las futuras generaciones transformen el mundo. Esta revolución de la conciencia está ocurriendo ahora mismo y cada uno de nosotros puede ser parte de ella. Cada vez que elegimos actuar desde el amor en lugar del miedo, cada vez que cuestionamos dogmas que no resuenan con nuestra experiencia directa de lo sagrado, cada vez que compartimos estas verdades liberadoras con otros, estamos participando activamente en la evolución de la conciencia humana. Spinoza sabía que esta transformación era inevitable, porque vio algo fundamental sobre la naturaleza humana, que estamos naturalmente inclinados hacia la verdad, la belleza y el amor cuando se nos da la oportunidad de desarrollarnos libremente. Las doctrinas del miedo pueden suprimir temporalmente estas inclinaciones naturales, pero nunca pueden eliminarlas completamente. Es por eso que las verdades que Spinoza enseñó hace más de 300 años siguen resonando tan poderosamente hoy. No están basadas en modas intelectuales pasajeras, sino en comprensiones profundas sobre la naturaleza fundamental de la realidad y la psique humana. La revelación final hacia la cual toda esta investigación nos ha conducido es simple pero revolucionaria. El infierno eterno nunca fue real. Fue una construcción humana, una herramienta de control social que se alejó completamente del mensaje original de amor incondicional que Jesús realmente enseñó. Cuando comprendemos esto completamente, cuando lo integramos no solo intelectualmente, sino en cada célula de nuestro ser, experimentamos lo que podríamos llamar una segunda liberación. La primera liberación es entender la verdad histórica. La segunda liberación es sentir visceralmente cómo esta verdad transforma nuestra relación con la vida, con otros seres humanos y con el misterio sagrado de la existencia. Hemos llegado al final de un viaje extraordinario, un viaje que nos ha llevado desde las arenas del desierto, donde se escribieron los manuscritos del Mar Muerto, hasta los laboratorios de neurociencia más avanzados del mundo. Desde las calles de Jerusalén, donde Jesús caminó enseñando amor incondicional, hasta la biblioteca de Spinoza, donde se forjó una revolución filosófica que sigue transformando vidas hoy. ¿Qué hemos descubierto en este viaje? Hemos descubierto que la verdad es aún más liberadora de lo que jamás imaginamos. El Jesús histórico, el maestro espiritual que realmente existió hace 2000 años, nunca enseñó el terror del infierno eterno. Su mensaje era radicalmente diferente, que somos hijos e hijas del cosmos, conectados inseparablemente con la fuente infinita de amor que algunos llaman Dios. Hemos visto cómo Baruch Spinoza, ese genio perseguido y excomungado, tuvo el valor de decir lo que necesitaba ser dicho, que las instituciones religiosas habían distorsionado el mensaje original de Cristo para crear sistemas de control basados en el miedo, que la verdadera espiritualidad no requiere el abandono de la razón, sino su máximo desarrollo. Que Dios no es un tirano cósmico esperando castigarnos, sino la inteligencia infinita que se expresa a través de cada aspecto de la realidad. Hemos explorado las evidencias arqueológicas que confirman estas intuiciones filosóficas. Los manuscritos del Mar Muerto que no mencionan el infierno eterno. Los evangelios apócrifos que presentan a Jesús, enfatizando la transformación interior y el reino de amor presente aquí y ahora. Los estudios de crítica textual que revelan cómo las referencias al infierno fueron añadidas en manuscritos posteriores. Hemos visto cómo la psicología moderna confirma el daño profundo que las doctrinas del miedo causan en la psique humana.
y cómo la neurociencia demuestra que nuestros cerebros están literalmente diseñados para la conexión, la compasión y el amor, no para el terror perpetuo. Pero más importante que todo esto, hemos vislumbrado el futuro hacia el cual la humanidad se está moviendo. Un futuro donde la espiritualidad se base en la sabiduría en lugar de la ignorancia, en el amor en lugar del miedo, en la conexión auténtica con lo sagrado en lugar de la sumisión ciega a autoridades externas. Este futuro no es una posibilidad distante. Está emergiendo ahora mismo, en este momento, a través de personas como tú que tienen el valor de cuestionar, de investigar, de buscar la verdad sin importar hacia dónde los lleve. Cuando compartes este conocimiento con otros, cuando vives desde el amor en lugar del miedo, cuando tratas a cada persona que encuentras como una expresión sagrada del mismo cosmos que te dio vida, estás participando activamente en la evolución más importante que la humanidad haya experimentado jamás, la evolución de la conciencia misma. El mensaje revolucionario que Jesús realmente enseñó permanece intacto después de 2000 años, que somos amados incondicionalmente, que estamos conectados inseparablemente con toda la vida, que nuestro destino es crecer en sabiduría, compasión y alegría. Spinoza simplemente nos recordó esta verdad cuando el mundo la había olvidado, envuelta en siglos de distorsión y manipulación. El miedo fue la herramienta que se usó para controlarnos. El amor es la respuesta que nos libera. Y la verdad, como dijo Jesús, nos hace libres. Ahora que has escuchado esta verdad, tienes una responsabilidad sagrada. No guardarla solo para ti. Compártela con al menos una persona que necesite liberarse de las cadenas del miedo religioso. Podría ser un amigo que ha vivido aterrorizado por la condenación eterna. Podría ser un familiar que ha estructurado su vida entera alrededor del terror a un Dios vengativo. Podría ser un desconocido en las redes sociales que está luchando con dudas espirituales. Tu simple acto de compartir este video podría ser el momento que cambie completamente la trayectoria de la vida de esa persona. Podría ser el inicio de su liberación de décadas de miedo irracional. Podría ser el primer paso hacia una espiritualidad auténtica basada en el amor, la sabiduría y la conexión genuina con lo sagrado. No subestimes el poder de la verdad para transformar vidas. No subestimes tu capacidad para ser un agente de liberación en este mundo. Cada persona que se libera del miedo religioso irracional se convierte en una fuente de luz para otros. Cada individuo que descubre su conexión directa con lo divino inspira a otros a hacer el mismo descubrimiento. La revolución de la conciencia que Spinoza inició hace más de 300 años continúa expandiéndose y tú puedes ser parte de ella. De hecho, ya eres parte de ella por el simple hecho de haber escuchado estas palabras con mente abierta. Recuerda, el infierno eterno nunca fue real. Fue una ilusión diseñada para controlarte, pero tú eres real. Tu capacidad para el amor es real. Tu conexión con el cosmos es real. Tu potencial para crecer en sabiduría y compasión es infinitamente real. Vive desde esa realidad. Comparte esa realidad, sé esa realidad y observa cómo el mundo se transforma, una conciencia liberada a la vez.